Vamos a abrir las Escrituras en este capítulo 24 de Lucas. Y leemos nuevamente el versículo 5. Dice, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. A solamente unos días de haber pasado el nuevo año, hemos escuchado en el mundo cristiano muchas predicaciones en cuanto al nacimiento del Señor, en cuanto al nacimiento de Jesús. Algunos solo recuerdan a Cristo, recuerdan a Jesús una vez al año, de esta manera tan simbólica para ellos. Incluso podemos escuchar, esta semana escuchamos que vimos un acontecimiento en los cielos en que decía que Júpiter y Saturno, creo que eran los dos planetas que se alineaban, y entonces eso provocaba como que si se fuera una estrella, y bueno, los astrólogos decían que parecía que esa era la estrella que siguieron los Reyes Magos. Pero la realidad es que Cristo ahora vive. Y la pregunta que debes hacerte tú en esta mañana es esta. ¿Es Cristo vive para ti? El sentir que Cristo ha perdonado tu pecado es una sensación y experiencia indescriptible. Él llena de gozo nuestro interior y hace que sintamos lágrimas por nuestro pecado. Y al mismo tiempo estas lágrimas se convierten en el gozo porque Él en su misericordia nos perdonó. Si eres creyente, si eres hijo de Dios, no te perdonó porque tú fueras mejor de los que están andando por la calle, sino que lo hizo por pura gracia. El mensaje de las Escrituras nos lleva a esta conclusión. Algunos en estos días, como hemos dicho, recuerdan a Cristo, pero cuando hablan de Dios el Padre, lo ven como un Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, como una persona, como un Dios que parecido a un ogro o algo así parecido. Pero la realidad es que las Escrituras nos enseñan es que el Hijo murió en la cruz acorde a la voluntad del Padre y cargó con todos tus pecados y te hizo libre de culpa, porque el Padre, primeramente, te amó. En esta primera parte del capítulo 24 de Lucas tenemos la narración de la resurrección. Jesús dio su vida por los pecados de su pueblo y como hombre murió. Podemos decir que la muerte se acercó a todos los hombres, se acercó a él como a todos los hombres, pero entonces pasó algo realmente extraordinario. Cuando la muerte empezó, digamos de alguna manera, a morder suavemente a Jesús, la misma muerte fue vencida, fue sobrepasada y desbordada por aquel que lo llena todo, Jesucristo mismo. En nuestro texto también tenemos a Pedro corriendo hacia el sepulcro vacío. Pedro había negado al Señor 3 veces en esta experiencia que fue traumática para él. Incluso algunos de los padres de la iglesia nos cuenta en sus escritos que Pedro lloró durante toda su vida cada vez que escuchó un gallo cantar. Aún así, este hombre que había negado a su Señor corrió hacia él porque aunque en él había ese pecado, esa fragilidad, esa debilidad, también había una verdadera fe y un amor por Cristo. Hoy más que nunca podemos ver que el mundo teme y que está perdido. Cada uno pone su confianza en aquello en lo que acorde a su inteligencia entiende. Pero el verdadero creyente en medio de la tribulación y de la angustia no cambia de dirección, sino que como Pedro corre en una dirección hacia Cristo. Y quizás la pregunta para ti en este nuevo año que debes hacerte es esta. ¿Estás tú corriendo hacia Cristo? ¿Estás tú quizá temiendo al mañana? Cristo vive y es una certeza.
Y esta verdad debe alentar tu corazón, como dice la Escritura, y darte alas como el águila si estás cansado. Pues como dice allí en Romanos también, sea vida, sea muerte, sea tribulación, angustia o desnudez, si echas todas tus cargas sobre él, lo que recibirás será consuelo, paz, consolación. Esta paz, por supuesto, es algo que el mundo, por nuestra presente situación, no puede entender, que nadie la tenga. Así que lo que debemos hacer es no dejar de mirar a Cristo, de profundizar en su gloria, en aquel sacrificio que hizo por nosotros. Y verás entonces cómo toda la incredulidad y el pecado se puede transformar a través del poder de Cristo en gozo. Verás cómo toda tu debilidad, cuando eches tus cargas sobre Cristo, te harán fuerte. Verás cómo toda tu desesperación se transformará en esperanza y seguridad. Y verás cómo todo lo oscuro de tu vida puede realmente tener luz. La Biblia dice que si eres un creyente, si ya por la gracia de Dios te arrepentiste de tu pecado, la Biblia dice que ya eres vencedor, porque Él ya venció. Y vivirás, porque Él vive. Vamos a seguir el curso de la enseñanza de este pasaje y vamos a hacerlo en 3 puntos. El primero es lo que las mujeres encontraron. Era el tercer día que Jesús había sido crucificado y aquellas mujeres querían terminar el funeral y hacer los honores a quien amaban, que era Jesús. Las mujeres encontraron la tumba vacía. Estas mujeres, encontraron la tumba vacía y su fe se mezcló con incredulidad. Estas mujeres estuvieron con Cristo en todo su caminar y lavaron el cuerpo del Señor para que José de Arimatea se lo llevara. La preparación en el funeral y descansaron el sábado esperando que pasara este día para que poder terminar sus ritos al cuerpo de Cristo. Ahora es claro que la sabiduría de Dios hizo que estos ritos no se pudieran hacer el mismo día de la crucifixión y tampoco en el sábado. Pero el Señor lo hizo evidentemente así para que ellas fueran a buscarle el tercer día. Por eso vemos allí que ellas estaban preocupadas por quién les removería la piedra para acceder al cuerpo de Cristo. Y a veces como cristianos nos vemos sorprendidos por situaciones y experiencias, como les pasó a estas mujeres. Nuestra fe se mezcla con nuestra incredulidad y por los acontecimientos que tenemos delante nuestra. Yo, debido a esta pandemia que estamos sufriendo, quizás estamos un poco más aturdidos, quizás más que nunca, porque nunca había pasado algo así, ni en nuestra generación, ni en la generación de nuestros padres, ni siquiera casi en la de nuestros abuelos. Y la realidad es que el mundo puede cambiar de muchas maneras. Seguramente habrá más pecado, habrá más guerras, podrán caer las estrellas, como nos dicen en las Escrituras, que pasará sobre la tierra. Pero el amor de Dios hacia cada uno de sus hijos es algo seguro y nunca cambiará. Pensando en las mujeres, ¿cuál sería la sorpresa que se llevaron estas mujeres al ver la tumba vacía? El cuerpo de Cristo había sido crucificado, muerto y desaparecido, y ahora es por eso que Lucas, el autor del libro, describe en el versículo 4 que estaban perplejas. No entendían. Pero de repente, como cuando sale el sol, vieron la luz de Cristo a través de las palabras de los ángeles. Y así que toda su incredulidad, toda su tristeza, su debilidad desapareció porque vieron realmente que Jesús vivía. Y entonces aquella llama que había en su corazón en cuanto a la certeza de Cristo que había desaparecido, empezó nuevamente a arder en el corazón de estas mujeres. No hay mayor gozo y consolación que este. No hay mayor gozo y consolación en esta vida que a lo largo de ella la llama de tu amor hacia Dios podrá quizás ser más pequeña, pero
o un poquito más grande. Ahora, no te quepa duda que en el día que veas a Cristo cara a cara, esta llama de tu corazón arderá como nunca y seguirá así por toda la eternidad. ¿Qué será de ti si eres creyente? ¿Has pensado alguna vez cuando abras tus ojos allí en la gloria y te des cuenta de que lo mejor está aún por venir? Que tendrás descanso y comunión con Cristo de una manera completa y perfecta. Gloria sea su nombre, porque los que hemos creído en Cristo caminamos cada día hacia esta dirección. Esto es una realidad que debe ser en nuestras vidas y que ahora al principio del año la gente suele hacer un recuerdo, ¿no? O digamos, de todo lo que ha sido el año. Pero quizás en este momento podríamos incluso ir más atrás en el tiempo. Podemos ver cómo muchos de los que se sentaban en estas mismas sillas donde os estáis sentando vosotros, y yo recuerdo algunos de ellos desde que era niño, ya han partido y ya están allí en la presencia de Dios. Y están allí porque Cristo vive, porque Él es un Dios vivo. Volviendo al texto, que las mujeres encontraron la tumba vacía, no era un hecho de que Cristo había resucitado, ya que podían haber pasado muchas cosas para llegar a esta situación. El testimonio de la tumba vacía está respaldada con las apariciones de Jesús, que fueron exactamente desde que murió, fueron 13 apariciones, y todas ellas ocurrieron en lo que hoy conocemos como domingo. Hay muchos que piensan que el cambio de sábado a domingo como día de reposo fue un cambio que hizo el emperador Domiciano, pero la verdad es que Domiciano no gobernó hasta mucho tiempo después, pero la Biblia ya nos habla de este cambio, tanto Pablo y también Juan, en el Apocalipsis, diciendo que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Así que también otros, hablando de la resurrección, decían que Cristo no resucitó, que su cadáver pues fue robado y que los discípulos entraron a otra tumba y que el cuerpo del Señor sigue allí en alguna tumba perdida allí en Siria. Es algo parecido a lo que dijeron los principales de los judíos que iban a extender. Y hay muchas teorías de aquellos que rechazan las verdaderas evidencias, no solo las físicas, sino espirituales, de cada hijo de Dios. Ahora, la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros debe ser algo fundamental, porque como dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así que lo que vemos aquí es que las primeras testigos de la resurrección de Cristo fueron aquellas mujeres. Ellas tuvieron devoción y lealtad por Cristo, mientras que todos los discípulos, aquellos discípulos que el Señor eligió, que luego fueron los que, digamos, los discípulos, los que empezaron aquella iglesia, ellos huyeron. Pero aquellas mujeres en todo momento permanecieron fieles. La lección para nosotros, quien quiera que seamos, es clara, es que debemos ser fieles y propagar este mensaje de salvación entre aquellos que están perdidos. Y no lo hacemos por nada, sino porque pensando en que nosotros, en que tú también estuviste perdido en algún tiempo de tu vida. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles dejan claro a las mujeres, aunque fieles, presas de los acontecimientos, que estaban equivocadas. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Y es ahora cuando debemos levantar nuestra voz más alto que nunca y decir a todos los que nos rodean que Cristo vive y que la muerte es una realidad. Como dijimos antes, de medio de todas estas muertes, el mundo busca en los sitios equivocados. El descubrimiento de la vacuna contra el coronavirus sin duda que es una buena noticia, pero solo le dará a millones de personas. ¿Qué es lo que le va a dar? Solo un poquito más de tiempo.
un poquito más de tiempo, porque es un hecho de que ninguno de nosotros podemos escapar a la muerte. Hay un hecho, una noticia que escuché que decía que el 67% de los españoles en algún momento han pensado que podían morir por el coronavirus. Sin duda, el mundo en el que hoy estamos, la gente sabe de la muerte, pero no cree que le va a pasar a él. Pero un 67%, y yo creo que han sido más, han pensado de que quizás pudieran morir por el coronavirus. Y la realidad es que hemos visto entonces lo que es el hombre cuando se acerca a la muerte. Por mucho que quiera decir que no le importa, cuando la muerte está allí cerca, lo que hemos visto en la sociedad es miedo y pánico en los supermercados, en los sitios, en la vida cotidiana. La realidad es que en medio de esta muerte, en medio de la muerte que pueda traer el coronavirus o cualquier otra cosa, solo hay uno que vive. Y porque Él vive, si tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado, la Biblia dice y asegura que tú también vivirás. El tiempo de tu partida vendrá, pero entonces tu eternidad será muy diferente habiendo creído en Cristo. Cuando vemos aquí a las mujeres, volviendo al texto, pasaron de estar decepcionadas y tristes, fijaos, y de estar completamente abatidas a tener esperanza, y se convirtieron en heraldos mismos del Evangelio, quien llevaría las nuevas a los apóstoles y a aquellos que la rodearon hasta el final de sus días. Y de la misma manera Dios nos ha hecho a nosotros heraldos, allí donde nosotros estemos. Lo segundo que vemos en el texto, el segundo punto, es lo que los ángeles dijeron. Si la tumba de Cristo estaba vacía, alguien podría pensar que era por otro motivo. Pero lo que hace más real la aparición, más real el hecho, es la aparición, el testimonio de estos ángeles, quienes dicen y afirman que Jesús vive. Fijaos que los ángeles ayudaron a las mujeres a entender lo que había pasado. Los ángeles son, como nos dicen las Escrituras, mensajeros de Dios que cumplen su voluntad. Y a lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios los manda a cumplir su voluntad y dar esos mensajes a los hombres. Los ángeles son aquellos que recorren la distancia entre el cielo y la tierra y mantienen ese canal abierto. Son muchos los que piensan que son ellos incluso los que guían a los cristianos al cielo después de la muerte. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Son las palabras del mismo Cristo. Ahora, de cualquier manera, el Señor los usa como sus mensajeros y como protectores de su pueblo. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles, los profetas y la Biblia en su conjunto dan este mensaje al hombre. De que Cristo murió y de que resucitó, de que está a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo, como aquellos que se arrepintieron de sus pecados. Este es el mensaje, sin duda, más importante de la Biblia. Y es un mensaje en el que tú, quien quiera que sea, quien quiera que estás escuchando en esta mañana, no puedes estar indiferente. Aceptarás lo que Dios quiere decirte hoy. Examinarás tu vida y aceptarás que no eres tan bueno como piensas y que necesitas el perdón de Cristo. Salmo 118:22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que aquel fue el día en el que el Señor triunfó sobre la muerte y lo hizo con un propósito, que fue el de darte vida.
Cuando las mujeres vieron la tumba vacía, no llegaron inmediatamente a la conclusión de que Jesús había resucitado, sino que fueron los ángeles los que confirmaron la noticia, preguntándole esta pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esto es lo que hace el hombre a menudo. Busca su felicidad en cosas pasajeras, en cosas muertas. El hombre busca su seguridad en su trabajo, en su salud, en la casa, en las posesiones, en el dinero y en muchas otras cosas. Y los cristianos muchas veces también, aunque estas cosas son necesarias, también nos vemos arrastrados por estas cosas más de lo que deberíamos estar. Y hoy, como hemos dicho, son días donde el Señor de un solo plumazo ha tirado todas las expectativas del hombre a la tierra, ha cambiado completamente el mundo, lo ha puesto realmente al revés de lo que conocíamos, a lo que hemos hecho, a lo que hemos pasado este último año. Ha arrojado todas las expectativas de los hombres en cuanto a la economía, en cuanto al trabajo, en cuanto... Lo ha arrojado por la borda. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Todas estas cosas, dependiendo de la situación de cada uno, están allí en el aire. Lo vimos en otras, lo podemos ver en otros sitios en la palabra del Señor. Por ejemplo, en la vida de Job, allí cuando Job pierde de un plumazo todo. Y dice allí en el capítulo 1, 21, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ninguno de todos, tristemente, de todos los ataúdes que hemos visto en estos días, llevaban un remolque detrás con todas sus posesiones o con su dinero. En este año también vimos morir a personas importantes en el mundo del mundo. Por ejemplo, me viene a la mente Maradona, que dicen que fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Tenía allí tantísimo dinero y ahora 63 millones de euros estaba calculado su dinero, ¿verdad? Y ahora él ha marchado y ese dinero se lo están peleando con varios hijos que le han salido, etcétera. Pero no hay nada que tú te vayas a llevar a la otra vida, excepto tu pecado si no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador. En estos días, como hemos dicho, hemos visto incluso cómo han muerto todo tipo de personas. Ricas, pobres, mayores, jóvenes. Y es que todos tenemos el mismo denominador. Y es que algún día tendremos que mirar cara a cara a nuestro Creador. Pero como dice en Hebreos, está establecido una vez que el hombre muere y después de esto, el juicio. Por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje que tiene necesidad en las personas. Especialmente en este país donde millones andan cada día, dan un paso más cercano al infierno. Pero la pregunta para ti en esta mañana que debes hacerte: ¿estás tú listo para ver a tu Creador? Fijaos que los ángeles le dijeron a las mujeres, versículo 6, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Pero también tuvo que recapacitar ante la mirada de Cristo cuando él le negó, cuando recordamos ese hecho por el que Pedro ya, aunque el Señor le había perdonado, pero lloró durante toda su vida, como hemos dicho, cada vez que escuchó un gallo. Allí en Lucas 22, 61, lo tenemos cerca, dice: entonces vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y ahora que Lucas dice un hecho, dice algo que no dice ninguno de los otros evangelios que narran esta narración. Y dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces tiene que venir el Señor a nuestras vidas a recordarnos sus palabras? Las palabras "no temas" vienen en la Biblia más de 800 veces. Hasta el cristiano más fuerte necesita la amonestación del Señor, y por eso estamos aquí, para abrir su palabra
porque es la manera en la que Él nos habla a través de su Espíritu. Por eso nos reunimos en torno a su palabra y meditamos en Él, porque necesitamos sus palabras para andar en esta vida. Porque sin Él simplemente estamos perdidos, como dicen, apartados de mí, nada podéis hacer. El Señor nos conoce muy bien. Nos conoce incluso, el Señor te conoce a ti incluso mejor de lo que tú mismo te conoces. Fíjate lo que dice de su pueblo, dice Salmo 103, 14, dice, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Es por esta razón que en el medio de la tristeza de estas mujeres, cuando la esperanza de su Redentor había volado, se había disipado, el Señor nuevamente les pone en el camino, en la dirección adecuada y vuelven a tener fe. Cuando los ángeles le dicen a las mujeres que Jesús vive y ha resucitado, estaban hablando también de su cuerpo físico, del cuerpo físico de Jesús. De hecho, la palabra en el original por resucitado es realmente levantado. Así que el Señor resucitó también corporalmente. Pero el no haber encontrado el cuerpo de Jesús es un hecho que demanda, como el título del libro dice, un veredicto. Su muerte está conectada a la resurrección. El mismo Jesús, Él sabía esto y lo habló en innumerables veces. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La realidad es que la muerte de Cristo no fue una casualidad. No fue que el mal venciera sobre el bien. No fue ni siquiera la acción mala de unos hombres contra un hombre bueno. Sino que fue el plan de Dios decretado. Desde antes de la creación del mundo. Desde la pasada eternidad. Porque no había otra manera, ninguna manera, de que tú pudieras llegar al cielo. No había otra manera y Dios lo decretó de esta manera. Este mensaje, esta resurrección, este ministerio de Cristo pasó ya hace 2021 años aproximadamente. Pero como hemos dicho, se remonta a la pasada eternidad cuando el mundo no había sido creado. Fue el decreto de Dios que su Hijo, que la segunda persona de la Trinidad, que el Señor Jesús aceptó el Padre, aceptó la voluntad del Padre. Y cuando uno piensa y medita en estas cosas, el coronavirus y todas las cosas que puedan suceder en este mundo son realmente una pequeñez comparado con los decretos y los designios absolutos de Dios. La Biblia nos dice que el pecado del hombre es el culpable de la guerra, de las enfermedades y de todas las cosas malas. Por eso cuando el reino de Dios venga, todas estas cosas ya no existirán. Porque el pecado no es parte de la esencia de Dios. Estos ángeles anunciaron a las mujeres que Cristo vive, igual que Él, su palabra vive, porque la Biblia no es un libro cualquiera. En ella encontramos palabras llenas de vida, que nos alientan cuando estamos abatidos, que nos dan alegría cuando estamos felices, que nos dan consuelo cuando estamos tristes, que nos dan un camino a seguir y una dirección cuando, como estas mujeres, por nuestra debilidad, nos salimos del camino y nos perdemos. Fijaos que el poder de este evangelio es realmente maravilloso, porque habiendo pasado 2000 años después de que estas cosas acontecieron, este evangelio sigue teniendo poder hoy día y sigue cambiando a las personas. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Como dice la Biblia, nuestra vida es como la hierba, ¿verdad?, que se marchita pronto, o como una pequeña niebla.
Lo importante es haber vivido lo suficiente para haber conocido realmente en tu corazón al Señor. Porque al final todo pasa. Solo Dios queda. Finalmente, el último punto es lo que los discípulos hicieron. Como hemos visto en el último capítulo del Evangelio de Lucas, nos habla de la culminación de la vida y la obra de Jesús. La resurrección de Cristo es el evento que ha alborotado más este mundo. Las mujeres en nuestra narración, después de haber escuchado a los ángeles, corren a los discípulos y le cuentan entonces las maravillosas nuevas de lo que ha pasado. Tenemos allí a María Magdalena, a Juana, a la madre de Santiago y otras mujeres de reputación dijeron esto a los discípulos. Y estas mujeres estuvieron presentes, como hemos dicho, a lo largo del ministerio de Cristo. Ellas, con ayuda de los ángeles, habían entendido antes que las palabras de Cristo, antes que los mismos apóstoles. Y entonces corren. Y como ellos lo entienden ahora, ellas lo entienden, van y se lo dicen a los discípulos. Al igual que estas mujeres, los discípulos pasaron a evangelizar a todos el Evangelio. Y aquí hay varias enseñanzas que debemos dejar claras y que debemos aprender. El evangelizar no es la misión de un pastor, sino que todos los miembros de Cristo, allí donde el Señor nos ha puesto, seamos hombres o mujeres para ser fieles testigos del Evangelio. Ahora bien, dentro siempre de las normas que Dios ha puesto, ¿dónde? En su palabra. Dios mismo nos ha dado roles diferentes en la iglesia y debemos seguir lo que el Señor nos dice. El feminismo, sin duda, en las iglesias es una de las corrientes más peligrosas en la iglesia. Y fijaos que lo llevan hasta tal punto de que el tema no es que las mujeres, por ejemplo, no puedan predicar y el hombre sí. No funciona así, no es así. La realidad es que en la iglesia Dios no ha mandado a las mujeres predicar de una manera pública en un púlpito, pero tampoco se lo ha mandado a los hombres en general, ojo, sino que ha elegido a algunos de entre los hombres a través de la instrumentalidad de la iglesia. Cualquiera no debe tomar el oficio del Señor en vano y subirse en un púlpito porque por el mero hecho de ser hombre. La Biblia es clara, debe haber un llamamiento por parte del Señor. Para que el Señor haya decidido que una mujer quizá no predique desde el púlpito, no significa que haya otros campos donde esta mujer pueda predicar y pueda ser muy efectiva. A lo largo de la historia, solo tienes que echar un ojo a lo largo de la historia, si te gustan las biografías, y ver a lo largo de la historia aquellas mujeres. A mí me viene a la cabeza esta Lady Argus, que era una mujer que me acuerdo siempre de ella porque ella era del mismo pueblo donde Rachel vivió, mi mujer vivió durante 20 años, allí en Newtonas, en Irlanda del Norte. Y esta niña era, desde pequeña, era muy diferente al resto de las niñas irlandesas, porque todas las niñas irlandesas eran rubias y esta chica tenía el pelo realmente moreno, muy moreno. Y ella misma, mirando en su biografía, se preguntaba el por qué ella era así y el resto de las niñas de su familia, de su madre, de su tía, todas las niñas de su clase eran rubias y ella tenía este pelo moreno, negro. Y el Señor llamó a esta mujer a ir a China. Y realmente viendo en su biografía el trabajo que hizo con aquellos niños, con muchos de ellos, fue realmente impresionante. Así que lo que debemos aprender es que debemos ser fieles testigos de Dios, cada uno de nosotros, allí donde Dios nos ha puesto, acorde, no a a nuestra propia manera de entender las cosas, sino acorde allí a lo que la palabra de Dios dice. Jesús apareció, volviendo al texto, durante 40 días para dar testimonio de su resurrección. La resurrección de Cristo fue un hecho, fue el hecho más claro de la historia antigua. Y hoy, debido al tiempo transcurrido, la gente lo duda o ni siquiera piensa en ello, aunque hemos visto que ahora, a final del año, la gente habla de un Cristo allí que ha nacido, ¿verdad?
Pero realmente los hombres están dispuestos a creer cualquier cosa excepto de Dios. Es Josh McDowell, en uno de sus libros que él hace de evidencia que demanda un veredicto, que él está hablando allí con un musulmán sobre la resurrección de Cristo, y entonces hay un momento que es un tipo de conversación que es acalorada, y él le dice a él en un momento, después de estar hablando con él, con este musulmán durante 40 minutos o 45 minutos, le dice: si hubiera alguna manera de expresarte que la resurrección de Cristo es verdadera, ¿la creerías? Y dice: no, de ninguna manera. O sea, que estaban hablando allí para absolutamente nada. Algunos dicen que hubo una gran explosión de los planetas y entonces la Tierra se formó, y la Tierra se formó con toda su exactitud que tiene, fijaos. Es decir, que nada creó a nada. Y para hacerlo más creíble, todo esto lo meten en una costelera y lo juntan allí con millones de años y ya está. Otros en nuestra sociedad directamente no creen en Dios. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre no quiere creer en la resurrección de Cristo, porque entonces no le queda otro remedio que aceptar que el testimonio de Cristo es verdadero. Pero independientemente de lo que hagan los demás, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Mirarás a otro lado negando lo evidente hasta que sea tarde, como le ha pasado a muchas personas y como le va a pasar a muchas personas? Los discípulos pensaron que las mujeres estaban locas, el versículo 11. La palabra locura en el original es delirio. La resurrección de Cristo en estos momentos de tristeza y frialdad en los discípulos era difícil de entender. Y es por esto que dice que Dios decide salvar a los hombres por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21 nos dice esto, que contiene este mensaje que apunta a que Jesús murió y resucitó y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Solo que es Dios quien tiene el poder para abrir los corazones. No es ningún hombre. Recuerdo hace muchos años, cuando yo me convertí, tenía aproximadamente unos 15, 16 años. Y allí durante 2 semanas pensé que aquel predicador que se sentaba, que predicaba en aquel púlpito, estaba predicando en contra de mí, porque me conocía muy bien. Pero la realidad es que descubrí que no era él, era el Señor quien me estaba haciendo sentir el peso de mi pecado. Las palabras que nos conmueven para salvación o para fortalecimiento de la fe no vienen de ningún hombre, sino vienen de Dios y de su Espíritu. Al final de estos primeros versículos del capítulo 24, finalmente aparece este Pedro, que era el más impulsivo de todos los apóstoles. Y dice que cuando Pedro vio las ropas de lino con las que se enterraban a los muertos dobladas, supo evidentemente que solo el poder de Dios podía haber hecho esto. Cuando alguien era enrollado en estas ropas de lino, era imposible salir de estas ropas aunque estuviera vivo. Y de hecho, porque era la manera de que ellos lo hacían. De hecho, cuando Cristo resucitó a Lázaro, le dijo: desatadle y dejadle ir, porque él solo no podía. Así que finalmente, si todavía estás dudando de la resurrección de Cristo, de que la resurrección de Cristo fue real y de que su testimonio fue verdadero, haz lo mismo que hizo Pedro con tu vida. Pon el propósito en tu vida este año de que pase lo que pase, corre hacia Cristo, hacia su palabra. Pide gracia al Señor para entender. Mira lo que Cristo hizo. Mira cómo vivió, cómo murió y también cómo resucitó y cómo ascendió. En estos días vemos muchas cruces en los ataúdes de muchos que tristemente en vida negaron a Cristo. Y es triste, es muy triste el pensar que en vida le negaron, pero que a la hora de morir
ponen esa cruz en sus lápidas y en sus féretros, aunque no tenga que ver nada que ver con ellos y ya sea tarde. A la hora de que la muerte está cerca, hemos visto que el hombre tiene miedo. Incluso cuando ya ha venido, ellos abordan y piensan y hacen para ellos algo que nunca creyeron. En la completa desesperación y en la completa soledad de sus pecados. Una de las cosas que más me impactó cuando fui a vivir a Irlanda del Norte, estuve allí en el seminario, es que cuando iba a la iglesia los niños jugaban entre las tumbas. Cuando salen allí los niños de las iglesias, como las tumbas están fuera, alrededor de las iglesias, los niños juegan entre ellos y tratan la muerte de una manera mucho más natural, sobre todo entre los cristianos. Ahora nosotros, fijaos que ponemos los cementerios a las afueras de las ciudades. ¿Por qué? Porque no queremos ver la muerte. No queremos enfrentar la realidad de la muerte. Ahora, que no queramos no significa que no tengamos que enfrentarla, porque la Biblia dice que tendremos que enfrentarla. Pero los cristianos debemos aceptar la muerte, porque para nosotros no es el fin, sino que es el comienzo. Me viene a la memoria el doctor L. Moody, cuando él, en su lecho de muerte, estaba con un otro cristiano, y entonces él se dirigió hacia el otro cristiano y le dijo: mañana los periódicos de esta ciudad dirán que he muerto, pero tú diles que realmente no he muerto, sino que hoy empecé a vivir. Porque Él vive, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No busques más. No busques la felicidad en otros sitios, en otras cosas, porque no la encontrarás. Es solo Cristo mismo, su resurrección en la cruz, el haberte arrepentido de tus pecados y el haber confiado en su obra expiatoria en la cruz, la que te dará felicidad y la que te llevará. Es la única manera en la que tú puedes encontrar el cielo. Él es la estrella de la mañana que nunca se apaga. Quiera el Señor que en este año en que tú hemos entrado, en el que tú has entrado, pongas tus sentidos, pongas tu corazón en la plena esperanza de Cristo. Cuando la Biblia nos habla de esperanza en el Nuevo Testamento, el lenguaje en el original no es como la esperanza cuando nosotros hablamos en el lenguaje de lo que es la esperanza, porque la esperanza en nuestro lenguaje puede pasar o no puede pasar. Ahora, cuando la esperanza en el vocabulario del Nuevo Testamento habla de la esperanza, lo asimila a una certeza. Y esa certeza es Cristo mismo. Nosotros viviremos porque Él vive. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día, de que podemos venir ante ti, Señor. Queremos, Señor, venir ante ti reconociendo, Señor, que incluso con la luz que tú, por tu gracia, nos has dado, muchas veces como estas mujeres, por los acontecimientos, Señor, por las cosas que pasan alrededor de nuestra vida, perdemos el rumbo. Señor, venimos ante ti en esta mañana reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra ignorancia muchas veces de las Escrituras. Pero Señor, venimos ante ti con la esperanza, con la certeza de que tú vives en cada uno de nuestros corazones. Señor, te damos las gracias, ayúdanos a afrontar este año contigo en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a que este año
podamos meditar más y más y pongamos nuestra confianza solamente en ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque en medio de todas estas cosas, en medio de todo lo que está pasando en el mundo y en medio de lo que pasará, tú reinas, eres Rey de Reyes y vives por siempre. Quédate con nosotros, que todo esto, Señor, sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos que estés con nosotros y te quedes con nosotros a lo largo del día de hoy.